nos gusta, bendito Dios, pasar una vergüenza, a ninguno. En base a eso de que no me gusta y no te gusta, entonces yo quiero hablar de 8 vergüenzas que se van a manifestar en el último tiempo. Y a mí me toca, bendito el nombre del Señor, pues avisarle, ¿verdad? Para que usted no pase por esas vergüenzas y que Dios nos guarde. Bendito el nombre del Señor, que Dios nos guarde. Entonces, déjeme hablarle de este primer versículo. 1 Corintios 10:10. Y quiero mencionar este versículo porque para muchos cristianos en el siglo XXI, año 2015, murmurar no es pecado. Hablar de otro hermano no es pecado. Entonces, solo quiero mostrarle, este es uno de los pecados más antiguos, ¿verdad?, que se manifiestan en la palabra, pero quisiera que usted viera esto, porque para mí estos 2 versículos son impresionantes. Sabemos los 5 pecados capitales de Israel en el desierto y que provocaron la muerte de todo Israel, pero este en específico lo quiero mencionar. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y déjeme decirle, según este versículo, la murmuración le abre puerta al destructor. O sea, uno no puede pretender murmurar y que no va a pasar nada. Primero, número 1, uno no puede pretender que va a murmurar y que no va a pasar nada. Le abre puerta. Y cuando estoy hablando del destructor, una de las cosas que yo quiero mencionarle a usted, bendito el nombre del Señor, que ese versículo dice enfáticamente que la murmuración le abre las puertas a Satanás. Así, de una vez. 1 Corintios 10:11. Entonces, mire lo que dice este versículo. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros. Y observe la expresión. ¿Para quiénes fue escrito? Bueno, para nosotros, pero ¿quiénes son nosotros? Para quienes ha llegado, ¿qué cosa? El fin de los siglos. Déjame leerlo así, de esta manera. O sea, va a haber cristianos que no les va a importar murmurar, no les va a interesar, porque para ellos no ha llegado el fin de los siglos. Así es como lo leo, así es como lo interpreto. Si usted lo quiere interpretar de otra manera, no encuentro de qué manera más suave usted podría interpretar esto. O sea, cualquier otra cosa sería: llegó el tiempo del fin de los siglos, estamos en el último tiempo. Pero a mí me llama la atención quiénes son los que murmuran. La Biblia dice que murmuran aquellos para quienes, fue escrito para que no murmuráramos. ¿Y quiénes no van a murmurar? Aquellos para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, si usted no ve el fin de los siglos, usted se va a involucrar con ese pecado. Ahora, permítame comentar qué cosa es lo que significa la palabra ejemplo. Estas cosas sucedieron como un ejemplo, como un cuño, como un sello, como una marca, como una cicatriz, como un ejemplo, como una figura, como un modelo, una señal y un término. Y fueron escritas como enseñanzas, pero en el original griego no es didasco. En el original griego es otra palabra que se dice aquí, así como lo traduje o como se traduce: reprensión suave o advertencia, amonestación. Dice la palabra. ¿Me ayuda a predicar, hermano? ¿Me ayuda a predicar? Díganle a usted, a su hermano: eso fue escrito para mí. Bendito Dios, por favor. Así como un comentario alegre: fue escrito para mí. Porque eso fue escrito para mí. Porque para mí ha llegado el fin de los siglos. Entonces, como para mí ha llegado el fin de los siglos,
Entonces, una de las cosas que usted y yo vamos a hacer, digo, para quienes ha llegado el fin de los siglos, déjeme ver la mano de quienes creen que ha llegado realmente. Si usted no lo cree, deje la mano abajo, no es problema. Bendito el nombre del Señor. Pero lo importante es entender esto. ¿Quiénes son los que se van a guardar? Aquellos para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea, usted va a tener cuidado, porque usted va a decir, yo no voy a caer muerto en el desierto. Ok, pero yo no lo quiero maldecir. Déjeme mostrarle este versículo. Entonces, déjeme hablar unos minutos de la primera vergüenza, que es la vergüenza de la murmuración. Acuérdense que esto es para quienes ha llegado, ¿qué cosa? El fin de los siglos. Ok, la vergüenza de la murmuración. Números 12:14. Pero el Señor dijo a Moisés, esa es una escena que usted conoce. Mire, hermano, yo no quiero contar historias, pero está bueno. Mire unos minutos este versículo. Hebreos capítulo 3. La palabra del Señor dice que Moisés era el apóstol del Antiguo Testamento. Ahora mire unos minutos. Moisés le ruega a Dios, por favor, perdona a mi hermana, perdónala. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella el rostro, si su padre le hubiera escupido a ella el rostro, ¿no llevaría la vergüenza por 7 días? Entonces, deténgase unos minutos. La murmuración contra un siervo de Dios, contra un hermano, es como un esputo en la cara, es una vergüenza. Y Dios advirtió seriamente que las cosas que habían quedado para Israel, fíjese hermano, si usted abre el libro de Apocalipsis, los hombres del último tiempo son murmuradores. Dios va a estar enviando y derramando juicio sobre la tierra, y ellos van a estar hablando contra Dios y van a estar blasfemando. Entonces, primera vergüenza, la murmuración. Viene el Señor y le dijo, si su padre le hubiera escupido a ella el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Entonces me puse a pensar en este versículo, ¿verdad? Quizás alguna vez se lo he mencionado y perdóneme si se lo mencioné, pero a usted le conviene que yo se lo reitere. La Biblia dice que los murmuradores murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Eso es lo que dice la Biblia. Ningún cristiano debería de pensar, ningún hijo de Dios debería pensar que murmurando va a entrar. Yo no lo estoy maldiciendo, pero viene un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, viene un tiempo de limpieza en la gran tribulación. Son los famosos 7 días a los que esta mujer fue lanzada. Y la Biblia dice que fue lanzada, bueno, estaba en el desierto y fue excluida dentro del desierto 7 días. Entonces, los santos que van a entrar en la gran tribulación van a quedar excluidos por 7 días de año cada uno. Serán 7 años en los que ellos buscarán el rostro de Dios, buscarán presencia de Dios, buscarán palabra, buscarán la muerte y no la hallarán, porque serán trasladados por 7 años a una condición terrible. Entonces es una de las vergüenzas. Dentro de la vergüenza es echada fuera del campamento por 7 días. Y después puede ser, no dice tiene. ¿Por qué? Porque había que esperar el proceso de su restauración. No dice tiene, sino que puede de regreso ser admitida. Ok, entonces, primera vergüenza del último tiempo. No olvide eso. Cada vez que alguien se le pare a alguien al lado con murmuraciones, póngase a 1000 leguas. La murmuración es el resultado de una raíz de amargura. La raíz de amargura contamina a otros. Entonces ya usted sabe lo que usted tiene que hacer.
Entonces, vergüenzas del último tiempo, murmuración. Segundo versículo rápido. Dice la palabra del Señor. Le presento para hablar rápido de la segunda vergüenza. Porque muchos andan, como he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de ¿qué? Según ese versículo, ¿enemigos de qué? ¿Sí se acuerda que Pablo decía que algunos habían intentado añadir aflicción a su vida mientras que predicaban un evangelio por competencia con él? ¿Sí lo recuerda? Entonces mire este versículo, dice la palabra de Dios: muchos andan, como he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué sucede en la cruz de Cristo? En la cruz de Cristo no solo Cristo está muerto, ayúdeme a predicar, dígale a su hermano: usted también está muerto en la cruz de Cristo. Está muerto. Voltéese por favor y dígale: usted también está muerto. Está muerto. Pablo dijo: estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, eso es lo que sucede en la cruz de Cristo. Ahora, muchos andan, dice el apóstol Pablo. La palabra no dice poco. La palabra de Dios aquí no dice pocos. Aquí la palabra de Dios dice que en aquella época, primero Dios, que aquí no haya nadie, ¿verdad? Que en aquella época habían muchos que andaban. Y el Señor, por la boca del apóstol Pablo, dijo: estos son enemigos de la cruz de Cristo. El próximo versículo dice cuál es la segunda vergüenza. Filipenses 3:19, porque es la continuación, 18, y ese es el 3:19. Ok, cuyo fin es, ¿cuál es el final? Regreso aquí unos minutos. Los que se vuelven enemigos de la cruz de Cristo. Mira, hermano, se ha levantado una cantidad de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos apóstoles. Son enemigos de la cruz de Cristo. Miremos ese versículo. ¿Cuál es el final de ellos? ¿Cuál es? Perdición. Así. Usted dirá: apóstol, usted viene machete hoy. No, la Biblia, la palabra de Dios. Perdóneme, si no le cuadra ese versículo, agarre y arránquelo. Es más, si lo tiene en la laptop, bórrelo. Sí, pero los enemigos de la cruz de Cristo, ¿cuál es el final de ellos? Perdón, ¿qué dice ahí? Perdición. Luego dice la palabra de Dios: cuyo Dios es ¿qué cosa? Okay. ¿En qué piensan ellos nada más? Son de apetito insaciable, pero eso no tiene que ver solo con la comida natural. O sea, eso tiene que ver con los apetitos, los deseos descontrolados de una carne, bendito Dios, que no se puede sujetar en nada, ni a Dios, ni a la palabra, ni al Espíritu Santo de Dios. Entonces mire lo que dice la Biblia, cuya gloria está en su vergüenza. ¿Cuál es la gloria de ellos? Su propia vergüenza. Y dice la palabra del Señor: los cuales piensan ¿en qué? En solo cosas terrenales. Entonces mire cuál es la vergüenza, la segunda vergüenza que quiero mencionar rapidito del último tiempo. La iglesia de los Estados Unidos, nenas, sí me están prestando atención ustedes, ¿verdad? Porque no quiero que estén hablando y riéndose. Digo, al menos si yo soy el que hago el chiste, le doy el permiso. Quiero que usted observe, bendito el nombre del Señor, que la palabra del Señor dice esto. La gloria de ellos, con la gloria que ellos se van a vestir, no es con la gloria de la presencia de Dios. No se van a vestir con la gloria de la presencia de Dios. La palabra del Señor dice que pensar aquí es, si usted puede mirar unos minutos, mi Biblia dice, es ejercitar la mente. O sea, ellos van a involucrar la mente y ellos no van a dejar de pensar
constantemente, dice la palabra del Señor, con una preocupación y una obediencia a las cosas terrenales. Ahora, ¿por qué es una vergüenza? Mira, hermano, la Biblia dice, el mundo pasa y pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, este deseo es una cosa pasajera. Es este deseo, bendito el nombre del Señor, de obedecer, de preocuparse, de obedecer y de solo pensar en cosas terrenales. Es algo que trae vergüenza sobre el pueblo de Dios. Porque ¿qué debería de hacer según la palabra de Dios? Mandato de Jesucristo, todo hijo de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, solo mire unos minutos, bendito el nombre del Señor, mi Biblia, cuya gloria está en qué cosa, en su vergüenza. Entonces, déjeme explicar esto. Una de las vergüenzas del último tiempo es que hijos de Dios, en vez de buscar el rostro de Dios, van a estar preocupados por cosas terrenales, por cosas mundanas, cosas pasajeras. Permita el Señor que seamos guardados. Tercera vergüenza, 1 Corintios 15:34. Sed sobrios. La vergüenza de los que no conocen al Señor. Sed sobrio, dijo el apóstol Pablo. Eso significa levantarse del estupor y velar. Sed sobrio, como conviene a quién. Según mi Biblia, ¿como conviene a quién? A justos. O sea, ¿qué le conviene a los justificados? Ser sobrios. ¿Qué le conviene a los hijos de Dios? Según la palabra, bendito el nombre del Señor, levantarse de cualquier estupor y velar. Ahora, miremos la continuación del versículo. Sed sobrio como conviene a justos, y hay un imperativo. El imperativo aquí es dejad de ¿qué? De pecar. Ok, para los que están tomando notas, hay una orden de Dios. ¿Cuál es la orden? Dejad de pecar. De una vez. Párale ya. Le dice Dios a su iglesia en el último tiempo. O sea, no es cuestión de que en lo que Dios trata hoy conmigo, mañana yo vuelvo a tropezar. O dentro de una semana vuelvo a tropezar. O sea, la instrucción es así. ¿Sí se acuerda que cuando usted estudiaba gramática en el español, una palabra terminado en D es una orden, es un imperativo? Dejad de pecar no significa tienes la opción de pecar y de arrepentirte. Para los hijos de Dios maduros, la opción no es pecar y arrepentirte. Pecar y arrepentirte. Claro que si usted peca, abogado tiene para con el Padre Jesucristo el Hijo. Esa es una verdad. O sea, esa opción Dios jamás y nunca se la va a quitar a un hijo de Dios. Pero en el último tiempo, sí recuerda lo que dice la palabra de Dios, que se iba a manifestar. Se iba a manifestar en el último tiempo un espíritu que con lo que tiene relación es con esto. Los impíos y la gente pecadora y sucia se ensuciará más. Eso fue lo que dijo el Señor y el ángel enviado por el Señor a Juan cuando estaba en la isla de Pasmo. Los santos se santificarán más y los justos buscarán y amarán más la justicia. Ahora, yo quiero llegar a este punto. No se trata de que Dios está maldiciendo a la gente y le está diciendo ustedes no van a poder salir de su pecado. Lo que Dios está diciendo aquí es esto, y déjeme explicárselo de esta manera. Dios perdona pecados. Dios nos libera de posesiones demoníacas, pero Dios advirtió. Y luego Pedro continuó con la doctrina que la casa no podía estar limpia, ordenada y vacía porque el espíritu inmundo regresa. Y viendo que la casa está vacía,
limpia, ordenada, pero vacía, el estado postrer del primero va a ser peor. Bendito el nombre de Dios. O sea, el estado postrero va a ser peor que el primero, porque este no entra, este va y busca 7 espíritus inmundos peor que él. Pero eso no sucede así como así. O sea, él se va y regresa con 7 peores que él y se establece porque hay un derecho legal. Y el derecho legal es que la persona no entendió qué cosa es dejar de pecar. ¿Me ayuda a predicar? Yo sé que está pesado el tema, pero ¿qué le voy a hacer? Es el último tiempo. Dígale a su hermano, tenemos que dejar de pecar. Bendito el nombre del Señor. Dejar de pecar. Ese versículo, si usted me sigue aquí, este versículo me da a entender que hubo un trato con usted y conmigo. Ese versículo me dice a mí que ya el Espíritu Santo me había hecho templo a mí, morada y habitación de Él, y por lo tanto Él estaba produciendo en mí querer como hacer por su buena voluntad. Porque ¿quién deja de hacerlo? Aquel que recibe la administración del Espíritu y de la palabra. Pero ¿a quién le viene a ministrar la confusión del pecado? Aquel que no lo deja. O sea, tarea nuestra es soltarlo. ¿Me ayuda? Dígale a su hermano, tarea tuya es soltar el pecado. Dejarlo ir. Dejarlo ir, no retenerlo. Tú no necesitas vivir con él. ¿Sí? No necesitamos vivir con el pecado. Viene Dios y nos dice, en el nombre del Señor, dice, sean sobrios. Levántense del estupor. ¿Cómo conviene a quién? A justo. Nos conviene, dice la palabra del Señor, y dejen de pecar. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, leyendo este versículo, entiendo por la palabra que cuando la gente no conoce a Dios, aunque haya sido liberada del pecado, aunque haya sido perdonada del pecado, cuando no conoce a Dios, escucha hermano, una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es conocerlo. Cuando la gente no conoce a Dios, sucede todo esto que está aquí arriba. Entonces viene Pablo y le dice a esta iglesia, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cuál es la razón por la cual pecamos y no paramos? Porque no conocemos a Dios. Porque si lo conociéramos con temor de Dios, diríamos, el Señor está aquí. El Señor está en mi cuarto cuando estoy solo. El Señor está en mi centro de trabajo cuando estoy. El Señor está en mi escuela cuando estoy hablando con amigos. El Señor está todo el tiempo. Bendito el nombre del Señor, porque Él es omnipresente, omnisciente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la tercera vergüenza del último tiempo, los que no conocen al Señor. Y por eso no pueden parar de pecar. Cuarta vergüenza. La vergüenza de los que carecen de sabiduría para juzgar. Entonces, había en la iglesia de Corintio, ¿verdad? La iglesia de Corintio era extraordinaria. La iglesia de Corintio era buenísima con los ministerios, era buena con los dones. Todo el mundo hablaba en lengua, todo el mundo profetizaba. Pero si usted revisa 1 Corintios capítulo 11, la iglesia de Corintios no tenía un problema, tenía un montonazo de problemas. Número uno, estaba dividida en partidos políticos. Uno decía, yo soy de Pedro, otro decía, yo soy de Apolo, otro decía, yo soy de Pablo, y Pablo dijo, yo soy de Jesucristo. Capítulo 3. Número 5, capítulo número 5.
la Biblia dice que esta iglesia tenía un problema. ¿Cuál era su gran problema? Había un corrompido dentro de esa iglesia, bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, eso no lo digo yo, que había tomado por mujer a aquella que era la mujer de su padre. Había ido a convivir con ella y dice la palabra del Señor que todos los cristianos se sentaban a la mesa a comer con él. Entonces Pablo dice, mira, lo que ustedes están haciendo no está correcto, porque a través de esa comunión él les está ministrando ese pecado. Y ordenó, échenlo. Aunque después usted lee en 2 de Corintios y lo ordenó, échenlo. Pero miren lo que hizo Pablo, lo que puede hacer alguien con autoridad apostólica: entrégalo a Satanás. Entrégaselo a Satanás, porque si lo entrego a Satanás, se va a salvar. Que él le estaba entregando su cuerpo. O sea, de una vez, mira, vamos a romper con esto. 1 Corintios capítulo 6, usted puede leerlo, yo no me lo estoy inventando, y así, 6, 7, el 8, el 10, el 11, Pablo deja la orden de que las mujeres se curan, deja la orden de la Santa Cena, porque se sentaban a tomar Santa Cena y terminaban borrachos, les gustaba. Recuérdense que eran bien espirituales, llenos de dones, llenos de ministerios, pero también, hermanos, abarrotados de pecado hasta decir no más. Pablo escribe 1 Corintios capítulo 11. Ok, mire unos minutos mi versículo. Las 8 vergüenzas del último tiempo. La vergüenza de los que carecen de sabiduría para juzgar. Ahora, aquí de lo que se trata es de tener cordura. Juzgar con sabiduría. No que seas un loco o una loca espiritual, sino que juzgue con sabiduría. Puedo hacerle una pregunta, hermano, ¿me puede ayudar a contestar? ¿Quién podría juzgar con sabiduría sino aquel que tiene a Dios y usa principios bíblicos para juzgar? O sea, mire, hermano, la verdad del último tiempo es esta: una iglesia que no puede juzgar cosas espirituales porque no es espiritual. ¿Quién juzga las cosas espirituales? Según Pablo, los espirituales. O sea, un carnal no puede, un carnal que siempre está metido en problemas, no puede juzgar cosas espirituales. Ahora, miremos unos minutos 1 Corintios. Esa es una vergüenza. O sea, no poder discernir las cosas espirituales. O sea, no poder discernir los espíritus, no poder discernir los espíritus inmundos, no poder discernir los espíritus de confusión, no poder discernir cuál es la verdad, no poder discernir los verdaderos motivos. Entonces, cuando uno mira este versículo, Pablo dice: para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay ayúdeme? ¿Le está Pablo escribiendo a una iglesia, sí o no? Sí. Y le dice: para vergüenza vuestra lo digo, ¿no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar? Entonces, ¿cuál es la cuarta vergüenza del último tiempo? Gente que carecen de sabiduría, gente que no son espirituales, gente que juzgan como carnales. Y entonces viene Pablo y le dice: necesitamos gentes espirituales que se paren mentalmente, gente que espiritualmente hablando estén dispuestos a retirarse y alejarse del pecado, gente, bendito el nombre del Señor, que se opongan a cualquier cosa que no sea doctrina de Cristo, gente, bendito el nombre del Señor, que estén dispuestos a discernir, distinguir y examinar, haciendo una diferencia, porque de eso es de lo que se trata.
Hermanos, si usted y yo juzgamos las cosas como las juzgan los mundanos, entonces, ¿cuál es la diferencia? No existe. Entonces, esa es la cuarta vergüenza del último tiempo. La vergüenza es gente que no puede juzgar entre sus hermanos. Ok, quinta vergüenza. Usted dirá, anda rápido hoy, es que quiero terminar mi tema. Porque usted lo va a poder estudiar y usted lo va a poder espigar, usted lo va a poder leer, usted lo va a poder meditar, usted lo va a poder escudriñar. La quinta vergüenza, la violencia. La vergüenza de los que con violencia se levantan contra sus hermanos. Yo le recomendaría que usted leyera la primera carta de Juan. Apenas son 5 capítulos. Sería fácil que usted lo leyera. Pero yo quiero mostrarle algo que dice la palabra del Señor. En Abdías 1:10. El Señor se lo dice a Esaú. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre. Y cuando usted lee esto, este versículo dice: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Ok. Leemos en Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo has visto? Y a tu hermano que lo ves, lo aborreces. Esa es tu vergüenza. Y esa es mi vergüenza. Dice la palabra de Dios, cuando nos levantamos en una afrenta, en agravios de crueldad, pero no solo en agravios de crueldad, desnudando. Bueno, detengámonos unos minutos aquí. Yo recuerdo que al principio de yo llegar acá, un hermano anciano me contaba. Bueno, eso no lo hizo esta iglesia, pero el hermano me decía: hermano, ¿usted sabe lo que es que un pastor le cayó mal a un grupo de hermanos y fueron y lo denunciaron a la inmigración porque como el hombre no tenía papel? Que lo agarraron. Eso es desnudar. O sea, la inmigración no lo agarró. Los hermanitos que lo amaban tanto fueron y lo denunciaron. Otro hermano un día me dijo que un pastor de la iglesia a un miembro de la iglesia le dijo: mira a ver cómo te portas porque voy a la inmigración y te denuncio. Bueno, yo gracias a Dios, puchica, no sé quién querrá denunciarme, pero gracias a Dios tengo residencia. Espero en el Señor, bendito el nombre del Señor, que nadie. Pero yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya gente tan perversa, tan malvada, que sea capaz de hacer semejante cosa con un siervo de Dios? La pregunta que quiero hacerle, hermano, eso no va a recibir paga. Pregunto, ¿eso no va a recibir paga? Va, ok. Aquellos fueron y se arrepintieron. Déjeme ponérselo de esta manera. Algunos cristianos piensan que cuando pecan no les va a pasar nada. No, hermano, si me arrepiento no pasa nada. Bueno, yo le puedo contar, por ejemplo, alguien decide pecar e irse al mundo allá afuera, un paseíto de fin de semana, se acuesta con una mujer, no compra preservativo y se infesta. ¿Dios lo perdonó? Sí, sí lo perdona, claro. ¿Y se agarró SIDA? ¿Qué le pasa? La consecuencia.
La paga del pecado es muerte. Eso es solo lo que quiero dejar en su corazón ahora. Tu vergüenza y la mía. Quiero que usted observe este versículo. Este versículo es impresionante porque, mira, hermano, Esaú odiaba a su hermano así. Y fíjese si no odiaba a su hermano, odiaba a su padre. Esaú no tenía paz con nadie. Llegó un día, bendito el nombre del Señor, en que escuchó a su mamá solo. Él la estaba espiando, y lo escuchó. Como mami le decía a su padre, a su esposo: por favor, sácame de aquí a Jacob, que vaya y se case, que busque mujer en casa de mi familia, porque Esaú me tiene con las hijas de él, que miren lo que dijo esta mujer: si Jacob se casa con una de las hijas de él, ¿para qué seguir viviendo? Ya estaba pensando hasta en el suicidio. ¿Y qué usted cree que hace aquel bandido? Va y se busca otras dos más. Y ellos se da cuenta que estaba sacando, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que usted mire aquí. La violencia puede ser una afrenta. La violencia no tiene que ser un golpe. La violencia es, por ejemplo, cuando un hijo se le cuadra a un padre y no le puede ni siquiera bajar la vista al padre. La violencia puede ser esto: el agravio. La violencia puede ser la crueldad con la que tú dices las cosas. La violencia puede ser esto: desnudar. Desnudar es quitarle una capa a alguien y dejarlo expuesto a que todos conozcan su vida. Eso es violencia. La injuria, la injusticia, la maldad. Dice: por la violencia contra tu hermano Jacob. Miren lo que le dijo el Señor a este: ¿te cubrirá qué cosa? La vergüenza. O sea, que quienes avergüenzan, ¿lo cubren de qué? De vergüenza. Ok, tarea de la iglesia en el último tiempo: restaurar, perdonar, levantar. Bendito el nombre del Señor. Darle oportunidad a todo aquel que llega, bendito Dios, a la casa de Dios y siente una necesidad de decir: Señor, necesito ordenar mi vida, necesito ordenar mis pasos con el Señor. Esa es tarea de la iglesia, no de un apóstol, de toda la iglesia, de todos los hijos de Dios. Ok, miremos esta otra vergüenza, la sexta. Perdone que ande tan rápido, es que son como 18 versículos y yo quiero dárselos todos. La vergüenza de los que vomitan su propia vergüenza. No sé si alguna vez a usted le ha caído mal algún alimento y usted ha tenido necesidad de devolverlos. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Solo quiero ver las manos de aquello que le ha pasado eso alguna vez. Ok. Gracias, hermano. Gracias por cooperar conmigo. Usted va y vomita delante de la gente o pide enseguida permiso, un baño, ¿dónde hay un baño? Y si está en su casa, usted se levanta corriendo, va al baño, tranca la puerta y entonces empieza sus devoluciones. Entonces, mire este versículo, léalo detalladamente. Primer ay, ese es un ay. Apocalipsis tiene 3. Ay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. ¿Quién fue que ahí? Ayúdenme a predicar. El primer asesino. ¿A quién mató? Ok. Eso es seguir camino. Segundo camino: hay de aquellos que van por el lucro
y se lanzaron, dice la palabra de Dios aquí, en el error de ¿qué? Hay de aquellos que profetizan por dinero. Ese es el último tiempo. Hay de aquel que profetiza por dinero. Es más, hay de aquel que profetiza por ganarle el alma a alguien. Eso se lo estoy diciendo a todos los profetas aquí. Cuídense de eso. O sea, saber que una persona está mal con el Señor y venir, yo conozco tu corazón, Dios tiene algo muy grande contigo. Eso es terrible. Eso es profetizar por ganarle el alma a alguien que se tiene que arreglar con Dios. Entonces, mejor es decirle, arrepiéntete. Hermano, eso es terrible. A este tipo, fíjese, mire, si es un hijo de Dios, no hay que manosearle el alma diciéndole, te vas a volver intergaláctico. Se sabe que si es hijo de Dios se va a volver intergaláctico, porque Dios lo va a sacar de aquí, es hijo de Dios y se lo lleva de regreso a la patria celestial. Se volvió intergaláctico. ¿Cuál es el problema? Si es hijo de Dios, lo que va a necesitar es escuchar cuál es el área débil de su vida, cuál es el área en el que necesita ser ministrado, y que tú no va a tener necesidad que tú vengas y tú le digas, tienes la gloria ya. Eso no va a tener necesidad de decírselo, porque eso está estipulado por Dios para sus hijos. Usted lo que va a tener es que decirle, mira, esta es la senda. Ahora, el error de Balaam está asociado no solo al dinero, sino al pensamiento de que un profeta, porque cree que es profeta, puede bendecir y maldecir. Y de una sola fuente no pueden brotar dos clases de agua. Por eso yo siempre le digo a los profetas, mira, no importa qué tan grande o fuerte sea la palabra, de parte de Dios tiene que venir una palabra que aliente, que restaure y que anime, porque esa es la mente de Dios. Entonces, de una fuente no pueden venir dos tipos de agua diferentes, solo una. Entonces, por eso yo decía, cuando tomé la parte, bendito Dios, que el deseo de Dios, cuando Él dice que está midiendo nuestro altar, está midiendo el lugar santísimo, es decirnos las medidas, pero no para avergonzarnos, sino para que nosotros alcancemos esa estatura. Ahora, detallémoslo unos minutos. El error de este es que él podía maldecir. Sin embargo, cada vez que abría la boca, el Señor tomaba su boca. Y una de las cosas, hermano, impresionante que aparece en ese pasaje de, creo que es Número capítulo 24, ¿verdad? Es este. ¿Cómo he de maldecir lo que Dios ya ha bendecido? O sea, aquel le vino a decir, ¿cómo es posible si te pagué? Que no puedo hacer otra cosa más que bendecir. Ok, entonces, perecieron. ¿Qué dice aquí? ¿Perecieron en qué? En la rebelión de Coré. De esta rebelión, déjenme mencionar algo que para mí es impresionante. Se abrió la tierra y vivos descendieron a las cárceles, a las prisiones, vivos, de una vez. Se abrió la tierra y se los tragó. Eso es una vergüenza. Y le voy a explicar, es una vergüenza de los que vomitan su propia vergüenza. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca. De la abundancia de tus pensamientos, así actuamos. Estos son escollos. Judas le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Y no dice que estos están fuera de nosotros, sino que están con nosotros, que parecieran iglesia.
Escucha, hermano, no estoy hablando de esto porque no quiero que usted piense que yo estoy hablando de Jericín. Estoy hablando de la iglesia como tal, la iglesia de Cristo. Entonces, mire lo que dijo Judas. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. O sea que la iglesia tiene un diseño, la iglesia tiene vestido, la iglesia de Cristo tiene belleza. Pero en medio de ellos están los Caín, están los Balaanes y están los Coré. Entonces viene el Señor y le dice a la iglesia, estos son escollos. ¿Me quiere mirar a mi pizarra, por favor, unos minutos? ¿Cómo dice que están esos escollos? Oculto. El error grande de la gente es su propia soberbia. Digo, un hombre que construyó no sé si se dice así, Titani o Taitani, esto ni lo hunde Dios. Sí, no, yo sé, pero él dijo, esto no lo hunde ni Dios. O sea, Dios no puede hundir este barco. No sé si cuando usted estudió geografía le dijeron que un iceberg, lo que usted ve hacia arriba, son 4 o 5 veces hacia abajo. No sé si alguna vez se lo explicaron mientras que le estaban dando una clase de geografía. Lo que tú ves hacia arriba es 4 veces hacia abajo. Entonces, lo que está oculto debajo de esa agua es más grande que lo que tú ves. Ahora, quiero regresar aquí unos minutos. Esto es lo que tú y yo vemos. El camino de Caín, el error de Balaam, la rebelión de Coré. Lo que está oculto es más grande que lo que tú y yo vemos. Entonces necesitamos la gracia de Dios para llegar al final de los tiempos, porque es una maquinación de tiniebla y de maldad extraordinaria que se mueve en los ambientes espirituales. Y fíjese como le dijo el Señor a la iglesia de Jesucristo, estos son escollos. ¿Usted tiene la idea de lo que es un escollo? Se traduce en mancha. Escollo sería en mi español un obstáculo que va a costar trabajo vencer, pero que hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Eso es lo que son. O sea, lo de esta administración del último tiempo. Miren cómo están descritos. Están descritos como gente que se apacientan a sí mismo. Número 1, por eso nosotros debemos de evitar el apacentarnos a nosotros mismos. O sea, si usted quiere ser bendecido y prosperado, usted necesita quedar expuesto a la palabra de Dios, no apacentarte a ti mismo. Luego mira cómo dice Judas, dice son nubes sin aguas. Ok, pero ¿qué nube no tiene agua? O sea, estos agarraron una apariencia. Su apariencia es de nube, pareciera que tuvieran agua, pero no tienen agua. Son árboles de otoño sin fruto. O sea, que se supone que para esa época deberían de tener el fruto listo, pero no lo tienen. Dice la palabra de Dios, esto es impresionante, hermano. 2 veces muerto. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado aquel que no participa de la segunda muerte. Entonces, esta gente, en este punto, son gente en las que ya no hay retorno. Perdón, hermano, que se lo diga así, pero no hay retorno.
si son 2 veces muertos, entonces no hay posibilidades de regreso. Entonces, la vergüenza de ellos es esta. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma. ¿Qué dice la Biblia? La arrojan, la vomitan. O sea, déjenme explicarle esto. En los últimos tiempos, porque esto es lo que va a suceder. En el último tiempo, yo necesito aclarar esto porque es importante. El trigo y la cizaña crecen juntos. O sea, perdone, lo que el Señor dijo es que en el campo que es el mundo, se iba a levantar una iglesia que son los hijos del Hijo. Ninguno de ellos se pierde. Pero en el terreno, en el ámbito espiritual de los hijos del Hijo, el diablo vino y sembró hijos. Sembró la cizaña. Entonces viene el Señor. Aquellos dijeron, danos permiso para ir a arrancarlos. Y el Señor dijo, no, de ninguna manera, no es posible que lo arranques, porque si tú los arrancas te puedes también llevar el trigo. O sea, yo lo que quiero es enseñarle algo. El poder de discernir es una cosa y el poder de actuar para arrancar es otro. Ahora, a nosotros como ministros y como hombres de Dios, el Señor no nos ha dado autoridad para arrancar cizaña. La cizaña Dios la dejó para el último tiempo. Dios se ocupa de la cizaña al último tiempo. Ahora, el Señor dice qué cosa es lo que tenemos que tener cuidado, con qué tenemos que tener cuidado. Yo necesito y usted necesita y nosotros, la iglesia de rato, necesitamos tener cuidado con los que espuman su propia vergüenza. Ahora, déjenme quedarme unos minutos aquí. ¿Alguna vez un muchachito no le soltó un vómito así? Que no le... ¿Y qué hace usted? Es inevitable, hermano. ¿Qué hace usted? Al momento brinca hacia atrás. Tiene el niño, pero al momento es así y lo pone así, para que no le eche la espuma de su vómito encima. Entonces yo quiero que usted sepa que la vergüenza del último tiempo es que estos que usted ve aquí vomitan sobre los hijos de Dios, espuman su propia vergüenza, la arrojan. Ok, que el Señor lo guarde. Que el Señor lo guarde. Bendito el nombre del Señor. Oh, hermano, aquí está el resto de la descripción. Si usted sube 2 versículos más arriba, una de las cosas que dice Judas es que ellos blasfeman de las autoridades angelicales, de las autoridades superiores. Blasfeman de los siervos de Dios, blasfeman de sus ministros, blasfeman. Entonces, esa es la característica de esto. Voy rapidito, bendito el nombre del Señor, a la 7ª vergüenza, la vergüenza de la desnudez. Te aconsejo que de mí, esta es la iglesia que se creía millonaria, ¿verdad? No tiene necesidad de Dios, pero entonces el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas. No dice aquí vestiduras azules o rosadas o amarillas, sino que dice aquí vestiduras blancas para que te vista, y dice la Biblia para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos según este versículo? Cubrirnos. El Señor habla de que necesitamos vestirnos del nuevo hombre que no está viciado conforme a deseos engañosos, de tal manera que cuando nosotros estemos delante de su presencia no seamos avergonzados. Entonces, cuando usted mira este versículo, hermano, este versículo de lo que habla es de cobertura, y no solo de los 5 ministerios. Yo estoy hablando de cubrirse
con la palabra, cubrirse con el Espíritu, cubrirse con las buenas obras, porque dice la Biblia que a la iglesia se le dio el vestirse de lino fino y resplandeciente, y el lino fino y resplandeciente son las obras de los justos. Entonces los justos vienen y se cubren. ¿Con qué? Con las obras de los justos. Ahora, si usted se da cuenta, bendito el nombre del Señor, yo le quiero presentar el próximo versículo que también tiene que ver con la desnudez. Son dos versículos que están en Apocalipsis, no por gusto están en Apocalipsis. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, se mantiene despierto. Bienaventurado el que guarda sus ropas, no sea que ande desnudo. Y dice aquí, ¿qué cosa? Y vean su vergüenza. Entonces, la séptima vergüenza, ¿cuál es? La desnudez. Por eso, déjame explicarle algo, porque entre paréntesis, el martes dije que los hijos no deberían de ver a sus padres desnudos. Y espero yo aquí que no haya padre ni madre que esté metiendo a su muchachito y metiéndose él o ella desnudo a bañarse. Es una vergüenza. Lo que es en el Antiguo Testamento, lo es al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis. Viene el Señor y dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y el propio capítulo del libro de Apocalipsis: bienaventurado el que vela. Entonces hay que velar sobre la ropa y hay que velar para que no haya desnudez, dice la palabra del Señor, no sea que ande desnudo. Y vean qué cosa, su vergüenza. Pero ahora quedémonos aquí unos minutos. ¿De qué se trata? ¿De la desnudez física o la desnudez espiritual? Pues yo creo que de las dos. ¿Quién me contestó que las dos? Usted. Yo estoy de acuerdo 100%. Pero en específico, es de la espiritual. Entonces, porque si usted se da cuenta, con lo que tiene que ver es con la venida del Señor Jesús. Ok, rapidito. La octava vergüenza. La octava vergüenza. Este hermano necesito explicárselo unos minutos. ¿Qué cristiano no ha dicho alguna vez: Señor, pero ¿dónde tú estás? Pero si usted se da cuenta, este versículo dice: la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. ¿Me ayuda a leer y a entender un poquito qué despierta mi pecado? Según ese versículo, ¿qué despierta? La indignación del Señor. O sea, nadie puede pensar que peca y Dios no se indigna. Los padres que están aquí, ¿su hijo alguna vez lo desobedece? Sí. ¿Y qué despierta? Alegría. Usted brinca y salta, aplaude. ¡Qué bueno, me desobedeciste! No. ¿Qué provoca el pecado? ¿Qué provoca el pecado, hermano? Díganle a su hermano: el pecado provoca la indignación de tu papá. Por favor, el pecado provoca la indignación de tu padre. Pero mire lo que dice un hijo. ¿Qué dice un hijo? La indignación del Señor voy a soportar. La razón, porque he pecado. Entonces, pero mire la misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo hay que soportar la indignación del Señor? Mire, yo tengo una hija que, de mis dos, bueno, a las dos la amo, pero las dos tienen dos características diferentes.
Mi Kelly yo la iba a disciplinar y Kelly negociaba conmigo. Si yo le decía tres fajazos, porque yo le decía 3 para no darle ni 4 ni 5. Usted no piensa que yo soy maquiavélico, es que yo estaba enojado, yo no quería pasarme en mi enojo. Entonces, 3 fajazos. ¿Sabe qué me hacía Kelly? 1. Te dije que 3. 1. Negociando. Así hay hijos de Dios negociando con Dios la disciplina. Y de paso le suplico, por favor, que ningún hermano de la iglesia venga a negociar conmigo disciplina. Porque yo no negocio disciplina. Entonces, solo para, ustedes dirán, puchis, ¿dónde caí? Dirán las hermanas de Honduras, ¿verdad? Pero yo me imagino que allá la pastoreaban también allá, y de la misma manera. Entonces, yo solo quiero que usted vea esto. ¿Qué hace un hijo? Perdón, si eres hijo, ¿qué haces? Según ese versículo, soportas la indignación del Señor. Porque fíjense que cuando David pecó, dice la palabra del Señor que le dieron a escoger 3 cosas y él dijo, me quedo en las manos del Señor, porque yo sé, hermano, 70,000 muertos. Perdón, hermano, 70,000 muertos sobre la conciencia de uno. 70,000 muertos por ir y contar los ejércitos de Jehová sin que Dios lo autorizara. 70,000 muertos y ver el ángel de Jehová, bendito el nombre del Señor, y al de la muerte, porque no es uno, sino que eran 2. Eso es impresionante, hermano. Y ahí aguantado, soportando. Entonces, mire lo que pasa con un hijo. Un hijo dice, voy a soportar hasta que él, en vez de disciplinarme, comience a defender mi causa. Ay, hermano. A Josué lo fueron a acusar delante del trono de Dios hasta que Dios empezó ¿a qué? A defender su causa. Ok. Hasta que defienda mi causa y establezca ¿qué cosa? Mi derecho. La pregunta es, ¿quién de nosotros tiene derecho? ¿Qué me contestaste tú, Roberto? Ningún derecho. No tenemos derecho más que llamarnos hijos de Dios y venir a la misericordia de Dios y decir, Padre, por favor, perdóname, acepto tu disciplina y en el tiempo tú sacarás la bandera y me vas a defender. Bendito el nombre del Señor. Pero no, el Señor, eso es interesante. Cuando el Señor saca bandera, no es para defenderte o defenderme a mí y decirnos con ese mensaje, tú tenías la razón. No, cuando Él nos saca la bandera para defendernos, es solo para decirnos, tengo misericordia de ti. Cuando el Señor ha sacado bandera para defenderme, es porque yo me he quebrado en las manos del alfarero. Y Dios dice, hermano, Dios podía echar la pelota de fango para un lado y escoger a otro. Vuelve a tomar el mismo barro y le empieza a dar forma hasta que el alfarero te forma y me forma a su medida. Ok, entonces mira lo que dice la palabra del Señor. A mí me gustaría que usted mirara este versículo, porque a mí me enseñaron que el orden en el que están escritas las cosas sí importa. Entonces, lo primero que tengo que soportar, la indignación del Señor. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Reconocer que pequé contra Él. Tercero, ¿qué tengo que esperar? Que Él defienda mi causa. Cuarto, ¿qué tengo que esperar? Que Él establezca mi derecho. No es hasta el número 5 que se ve la gracia. ¿Cuál es la gracia? Él me sacará a la luz y yo veré la justicia. Ok,
Entonces, mire lo que dice Miqueas en una profecía hablándole a la iniquidad. Estoy hablando de la señora del capítulo 17 y del capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces mi enemiga lo verá. ¿Qué va a ver la enemiga de la iglesia? ¿Qué va a ver la enemiga de los hijos de Dios? ¿Qué cosa es lo que va a ver? Maldad e iniquidad. ¿Qué cosa es lo que ella va a ver? Esto que Dios hace contigo. Entonces mi enemiga lo verá. ¿Y qué dice la palabra? Pues estoy hablando de las 8 vergüenzas del último tiempo. Lo último que va a hacer Dios es avergonzar a Babilonia. Bendito el nombre del Señor. Lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán y entonces será pisoteada como el lobo de las calles. Eso es lo que le queda a Babilonia. En el nombre de Jesús. Termino con estos 2 versículos. En vez de vuestra vergüenza. O sea, yo lo que quiero que tú sepas para qué fue que fuimos destinados. Nosotros no fuimos destinados para vergüenza. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano: no fuiste destinado para las vergüenzas del último tiempo. No fuimos destinados para las vergüenzas del último tiempo. En el nombre de Jesús. Entonces mire lo que le dice el Señor a su pueblo: en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por tu herencia. Bendito el nombre del Señor. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y dan alegría eterna. Porque acuérdense que hay unos que sufren una vergüenza de la cual jamás y nunca tienen perdón ni sale. Entonces, a nosotros los hijos de Dios, el Señor nos dice: va a ser doble tu porción. No dice castigo, sino que va a ser doble tu bendición. Va a ser doble la gracia del Señor sobre tu vida. Va a ser doble. Por tanto, ellos ocuparán doblemente la tierra. Lo dejo ahí para mostrarle el último versículo. El último versículo: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Entonces, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando, porque morir en la cruz era una vergüenza. Pero él le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y dónde, oh sepulcro, tu victoria. Y a la muerte, bendito el nombre del Señor, la derrotó. Pero aquí dice también algo más que derrotó Dios. El Señor derrotó, soportó la cruz. Y desde la cruz le digo a la vergüenza: te desprecio. Te aborrezco, bendito. A la vergüenza le digo: no me vas a tocar, porque yo estoy aquí por amor a mi Padre, por obediencia a mi Padre, por amor a mis hijos, por obediencia para salvación y perdón de pecado. Entonces dice la palabra del Señor que Cristo hizo algo, menospreció la vergüenza. Ahora yo quiero dejar algo en tu corazón. Si la vergüenza te quiere tocar, ya no tiene por qué. Porque Dios dijo: doblemente te voy a pagar y doblemente te voy a bendecir y doblemente te voy a hacer poseedor. Pero tienes que saber algo: que para que tú no tengas vergüenza, hubo alguien que despreció la vergüenza, y ese es nuestro Señor Jesús. Pero también tiene que suceder algo, hermano. Tiene que suceder que nosotros estemos en la posición de que ninguna de esas 8 vergüenzas nos toque. Porque aún la octava que mencioné, que es la de maldad
e iniquidad a veces toca a los hijos de Dios de la forma más sutil. En un momento de conflicto, de batalla o de prueba, a los hijos de Dios se les sale: ¿dónde está el Señor? Esas son palabras de Babilonia. En los conflictos y en las batallas, algunos se atreven a decir: en vano me guardé para el Señor. Y le doy gracias a Dios porque siempre hay hombres como los del libro de Malaquía que dijeron y empezaron a hablar bien del Señor. Muchachos, ¿qué cosa es eso que ustedes están diciendo? Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordia. Dios, y dice la Biblia que Dios desde el cielo escuchó el bien que ellos estaban hablando acerca de Dios y empezó a escribir. Cuando Dios escribe, escribe para recompensar, no porque Dios olvida, sino porque Dios quiere que quede un registro de lo que tú y yo decimos, y eso es así. Así que el Señor te bendiga mucho. No permitas que las 8 vergüenzas del último tiempo te toque. Ponte de pie, quiero orar por ti. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Quiero pedirle a todos los hermanos, si son tan amables, que se pongan de pie. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te estoy suplicando, Dios mío, que tú nos guardes de estas 8 vergüenzas. Dice tu palabra, Señor, que las cosas que están escritas quedaron escritas para quienes ha llegado el fin de los siglos. Señor, al ministrar esta palabra en tu pueblo, le estoy ministrando la palabra a gente que dice creer, Señor, que ha llegado el fin de los tiempos. Y esa, Señor, es la razón por la cual, Padre, te estoy suplicando, Señor, que tú guardes a tu pueblo. Nos guardes, Señor, de estas 8 vergüenzas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, guárdanos de la vergüenza, Señor, de quienes, oh Padre Santo, habiendo murmurado contra su Padre, reciben, Señor, un esputo en la cara y van a dar a la gran tribulación. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y yo no quiero, Señor, decir otra palabra más que tú eres bueno, Señor. Eres fiel. Has sido fiel, eres verdadero. O sea, todo hombre mentiroso, pero tú, Señor, fiel, 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 verdadero. Dios mío, te estoy suplicando en el nombre de Jesús que no nos cubra, Señor, la vergüenza de los que solo piensan, Señor, en la tierra, en las cosas terrenales y en las cosas mundanas. Te pido, por favor, tú nos conceda en el nombre de Jesús de crecer, Señor, de madurar, de alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto. Señor, no queremos tampoco, Dios mío, sufrir la vergüenza de quienes no te conocen.
Señor, dice tu palabra que esta era una iglesia, Señor, poderosísima, poderosísima, Señor, en ministraciones de dones, poderosísima en presencia del Espíritu. Pero había muchos, Señor, oh Dios, que no dejaban de pecar. Su vergüenza era, Señor, que no te conocían. Por eso yo estoy pidiéndote, Padre, que se abra, Dios mío, una puerta en los cielos. En el nombre de Jesús te estoy suplicando que se abran, Señor, las ventanas de los cielos y que venga, Señor, una revelación del unigénito Hijo de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de cubrirnos de la violencia, de la vergüenza, Señor, de la violencia. Guárdanos, Señor Dios, de llegar, Dios mío, a tal apostasía como la que llegaron, Señor, oh Dios, estos tres hombres que representan tres religiones y que representan tres ministraciones, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no queremos seguir el camino de Caín, en el nombre de Jesús. No queremos vivir por el lucro de los que se lanzan tras las doctrinas del error de Balaam, Señor. Guárdanos de los falsos apóstoles, guárdanos de los falsos profetas, Señor, que generan, Señor, ganancias millonarias con el propósito, Señor, oh Dios, de lucrar con la palabra. Aún, Señor, guárdanos de la insensatez de revelarnos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, hablaste a través de Judas, Señor, oh Dios, y mencionaste, Señor, oh Dios, que eran escollos ocultos, Dios mío, en medio de tu pueblo. Amén, oh Dios, la característica de ellos es apacentarse a sí mismo. Nubes sin aguas, Señor, oh Dios, árboles de otoño sin fruto. Dice tu palabra, 2 veces muertos y desarraigados, pero todavía, dice tu palabra, espuman su propia vergüenza, vomitan, Señor, su propia vergüenza. Guárdanos, Señor, oh Dios, de esas doctrinas, guárdanos de esas palabras, guárdanos, Señor, oh Dios, de esos pensamientos, en el nombre de Jesús. Que tu iglesia sea guardada de la vergüenza, de la desnudez. Maldad e iniquidad todos los días envía un mensaje: ¿dónde está tu Dios? Oh Dios santo, gracias, Señor. Tú has sido, eres y serás fiel. Yo declaro en el nombre de Jesús que para tus hijos hay una doble porción de bendición. En el nombre de Jesús, en vez de vergüenza, doble porción de bendición. En vez de humillación, Señor, oh Dios, oh Padre, en vez de cubrirnos de la vergüenza, Señor, del último tiempo, habrá, Señor, gritos de júbilo por la herencia que tenemos en los cielos. Nos regocijamos, Señor, en tu promesa, nos regocijamos en tu palabra. Y danos la gracia, Señor, para despreciar la vergüenza. Señor, danos la gracia, Señor, para mirar, Señor, a la vergüenza y despreciarla. Señor, para que no nos toque ese manto, Señor, danos la sabiduría para que no nos alcance, Señor, los mantos de la vergüenza del siglo XXI. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender que tú pagaste en la cruz, soportaste la cruz, aleluya, y porque despreciaste la vergüenza, te has venido a sentar a la diestra del trono de Dios. Así tus hijos, Señor, oh Dios, los que, oh Padre Santo, desprecian tal ministración, un día se sentarán a la diestra tuya, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu.